especialidad, antes de entrar netamente con el libro, es el Derecho justamente, ¿no? Sí, sí, yo estudio Derecho, me queda un año de carrera todavía, han sido 3 años de carrera, estudio en España además, empecé la carrera en Lima, en la Universidad Católica. En la Universidad Católica son 6 años de carrera, los primeros 2 son estudios generales letras, entonces todavía no tocas tu carrera. Claro, no entras a la carnecita. Claro, entonces yo estuve 2 años en la época de todo por Zoom porque era de la cuarentena, y en esa ambigüedad es que decidí irme a estudiar, entonces empecé la carrera allá. Entonces, y luego, y dicho sea de paso, o sea, al ser un estudiante en la época de COVID, muchas cosas pasan, ¿no? Sí. Y te haces muchas preguntas también. Sí. Me imagino que por familia has tenido este bichito del derecho, ¿no? Heredado, sí, por así decirlo. Sí, el contexto de las personas siempre influye, ¿no? En las decisiones que tomamos. Pero además siempre fue una carrera en la que yo sentía que tenía características para las que podía explotar más o que servían más para esa disciplina, ¿no? No me veía tanto como un médico. Yo tampoco. ¿No? Pero el derecho tiene un poco puede tener capacidad de poder hablar, de argumentar, de hacer un análisis profundo de las cosas, y esas cosas a mí siempre me gustaron. Te permite dar diversos giros, ¿no? También. Y la pregunta del millón, porque hoy estás con nosotros acá, por un libro, es tu primer libro, el título la verdad es que jala mucho, El juicio de la memoria, lo has escrito tú. ¿En cuánto tiempo y sobre todo, por qué te has animado a escribir un libro? El tiempo lo habría escrito más o menos en 2 años, tal vez 2 años y medio, ¿no? Porque tengo que compaginarlo con la universidad. Claro. Tal vez podría hacerlo en menos si lo hago. ¿Qué tal chamba, no? si lo hago de corrido. Y lo decidí escribir. Yo siempre tuve tuve un amor así en general por el arte, el teatro, el cine, la literatura. Y este libro realmente es el resultado de haber estado entretenido o enamorado del arte en general, ¿no? El cine y el teatro supone un trabajo de más personas, ¿no? Hay todo un equipo detrás, mientras que la literatura se presta para hacer un trabajo que puede embarcar uno solo. Entonces, el juicio de la memoria es realmente el resultado de muchos años de consumir literatura, arte en general, de tratar de publicar otras cosas también. Cuando tenía 15 empecé a escribir lo que yo creía que iba a ser mi primera novela, y 2 años después la volví a leer y me di cuenta que no era lo que yo quería. Entonces tuve que empezar de cero. Otra vez. Todo de nuevo. Entonces, sí. Y justamente leyendo acá un poquito, porque nos da la visión, por ejemplo, ¿no? En este libro, tú dejas clara tu obsesión por los perfiles de quienes están en búsqueda de algún objetivo ambicioso, como el poder, la trascendencia o la libertad. Y es que no muchos tienen, digamos, en la historia de la humanidad, la pasta de esas 3 cosas que obviamente has ido explorando y lo has plasmado en este libro. Sí, la temática del libro nace, por un lado, porque yo tuve la oportunidad de volver a estudiar o volver a aproximarme a la historia del siglo XX, ¿no? A veces nos cuentan la historia del siglo XX en el colegio cuando somos muy jóvenes y no terminamos de entender la profundidad de las como cosas. Que es muy superficial, ¿no? Es muy superficial, y además un niño de 12 años o 13 años no llega a entender mucho la relevancia que pueden tener algunos eventos de la historia, ¿no? Como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, tal vez. La Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y eventos particulares de eso, ¿no? Entonces, en la universidad, en Estudios Generales Letras, llevé algunos cursos y pude volver a aproximarme a esa historia, y me di cuenta que había muchas cosas que podían ser contadas de manera muy interesante. Y didáctica, sobre todo. Didáctica, divertida, entretenida, y que le da un nuevo espíritu a historias viejas que a veces en textos de historia parecen más aburridas. A mí lo que me asombra, por ejemplo, ya que mencionas la Guerra Fría, es cómo se partió el mapamundi de 2 colores, ¿no? Y esos colores tuvieron sus tonalidades en diversos países también, ¿no? Sí, es verdad. Y eso fue un poco el nacimiento de este libro. Fui trabajando cuento por cuento. Luego, hay cuentos que trabajan el elemento histórico, pero desde una perspectiva más actual, ¿no? Por ejemplo, uno de los cuentos se llama Calor en la Guerra Fría, que se trata de 2 jóvenes, sucede en el siglo XXI, no en el siglo XX, que viajan a Alemania con un grupo de estudiantes del colegio y se pierden en un museo. Y ahí nace empieza el cuento, ¿no? Se pierden en el museo y empiezan a encontrar cosas en el museo, y se desarrolla
empiezan a dar opiniones sobre lo que ellos creen que fue la historia y empieza a desarrollarse también un vínculo entre ellos, ¿no? Es un hombre y una chica, tiene un poco de romance, tiene de todo. O sea, podemos hallar, obviamente, mientras vamos navegando algo más. Esto está justamente trabajado también por la editorial Mesa Redonda. Sí. ¿Tienes planeado una gira acá, me imagino, en Tarapoto, en capital de la República, Lima, tal vez en Europa también? Bueno, la primera presentación fue en Lima, en la Feria Internacional del Libro. Ah, caray, son palabras mayores. Salió muy bien. Fue tu primera experiencia ya como escritor, ya en este caso, ¿no? Sí, cuando ya me presentaba como escritor, ¿no? Ya no ibas como habitual consumidor de libros, ¿no? Sí, no, es la experiencia de ver tu libro puesto en una librería o expuesto para el público es... O explicárselo justamente a la gente. ¿No? Entonces, eso fue lo primero de la Feria Internacional y ahora estoy aquí para presentarlo de nuevo en Tarapoto. Y me imagino que de repente va a haber la opción, mientras vas reanudando los estudios en España, a poder tal vez presentarlo por ahí a la comunidad latina, ¿no? Sí, sería increíble poder presentarlo allá en Madrid, probablemente, donde hay muchísimos peruanos y latinos. Y a los españoles también. Y los españoles también, claro. Claro, porque estamos hablando también de su continente dentro de eso. Sí, la verdad que sí, es más que nada su continente, sí. Correcto. En algún momento yo, con varios artistas que han estado, los plásticos, los escritores también que tenemos por acá, siempre les consulto, ¿cuál es el siguiente paso? Y ya está el primer hijo, ¿no? El primer hijo de tu arte, que es escribir, ¿no? El juicio de la memoria. ¿Qué sigue después en tu carrera como escritor? ¿Ya lo has pensado? ¿Ya tienes algunas alternativas ahí? Yo tengo bastantes planes en el arte, ¿no? Es cierto que como es un hobby, porque mi actividad principal es el derecho, son cosas que tardan un poco más que le tardaría a alguien que solo se dedica a esto, ¿no? Tengo planes en la literatura, me gustaría publicar luego una novela. Ah, caray. Tengo planes también a mí me gustan mucho los sitcoms norteamericanos, ¿En español? Estadounidenses. Tendría que ser en inglés o en español, estoy viendo, sí. Entonces me gustaría incurrir un poco por ahí también. Es más difícil, ¿no? El guión no es un texto terminado, ¿no? Es algo que es funcional para alguien que dirige algo. Con dolores de cabeza de por medio, ¿no? Al querer estructurarlo, ¿no? Sí. Es distinto, ¿no? Uno escribe para el director, no para la gente. Pero es algo que siempre me ha gustado, fue algo que me acercó mucho al arte y que también me gustaría explorar, ¿no? Es más difícil, la novela es un trabajo más íntimo y solitario, el guión requiere de todo un equipo para que se realice, ¿no? ¿Cuántos guiones se hacen y no se... no ven la luz, ¿no? O sea, solamente lo sabe quien lo ha hecho o quienes lo han trabajado. Sí. Estimado Aurelio, ¿quiénes crees que son tus referentes en la escritura? Me imagino que también en el derecho tienes tus referentes, ¿no? Yo siempre menciono a algunos escritores en particular. Para mí, primero, la novela que más me sedujo, porque no fue un análisis técnico el que le hice, sino más bien fue una reacción, fue un enamoramiento a primera vista, es El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. Luego, porque naturalmente para todos los escritores peruanos siempre es un referente Vargas Llosa, en particular para mí La tía Julia del escribidor. Seguramente por el momento en el que lo leí, ¿no? A veces el momento en el que uno lee las obras afecta mucho cuánto le gusta y cuánto le impacta, ¿no? Yo creo que La tía Julia del escribidor fue eso, para mí fue un descubrimiento y sobre todo porque a mí me gustaba mucho el cine y el teatro, de que todos esos elementos que se utilizan en el cine, como puede ser la analepsis, el flashback, los efectos visuales, se contemplaban ahí durante la lectura. Claro, ¿no? Se pueden transmitir a la literatura a través de la palabra, ¿no? Entonces, yo aprendí eso con Vargas Llosa, que es un escritor brillante que logra, que es casi un ingeniero de la narrativa. García Márquez es más, describe más los escenarios, mientras que Vargas Llosa es más ingeniero, ¿no? Que construye narrativas, juega con el tiempo, con personajes, hace saltos bruscos sin llegar a perder a la audiencia. Y ahí están sus diferencias y particularidades que los hacen únicos. Realmente cracks y monstruos. No solamente en sus países, sino a nivel mundo, ¿no? Sí, a nivel mundo. No, están en otro nivel, ¿no? Están en otro nivel. ¿Qué le dirías tú a aquel niño, niña, joven, jovencito, jovencita que te está escuchando y desea en algún momento hacer lo mismo que tú, o tal vez en estos momentos te puede tomar como referencia para comenzar a escribir por esas ganas de hace mucho tiempo leer, escribir
y estar en ese mundo? Yo les diría dos cosas. Primero, que para ser escritor hay que escribir. A veces los escritores o los artistas se demoran mucho planeando. Uh-huh. ¿No? Es una palabra que le encanta a la gente, planear, ser un estratega, pero realmente lo importante es ejecutar. Uh-huh. Es despertarte todos los días, ponerte 2 horas al día y escribir, salga lo que salga, porque al final lo que uno escribe no va a quedar fijo necesariamente. Claro, no es que, digamos, en tu experiencia has agarrado una hoja en blanco y has comenzado a escribir y ahí quedó el libro. Claro. Hay muchas modificaciones que se hacen en el camino. Hay mucho descarte también. Sí, ¿no? sí, sí. Puedes andarte un mes escribiendo y tal vez nada te guste. Imagínate, yo 2 años, no me gustó nada y no hay problema con eso. Es decir, no hay que tener miedo a escribir, hay que probar, Correcto. ensayo-error, y es eso, es una aventura. Y luego, mi segundo consejo sería, y que está relacionado con el primero, me preguntaste sobre mis influencias. Uh-huh. Son escritores que yo siempre menciono, y también menciono algunas otras novelas, como Los Detectives Salvajes, de Bolaños, que dicen que es el escritor probablemente más influyente del siglo XXI, o las novelas que tuvieron un origen censurado, también me gustan, Lolita, de Nabokov, o El Motel del Voyeur, de Guy Tallis, que es un periodista norteamericano, y otros escritores. Pero la verdad es que cuando uno escribe, lo que uno escribe es el resultado de muchas cosas que a veces uno desconoce. Uh-huh. ¿No? Yo siempre trato de decirle a algunos escritores, pero realmente yo no sé de dónde vienen mis influencias más fuertes. Uh-huh. A veces uno ve una película, ve una obra de arte, y todos esos elementos que uno ve absorbe y se quedan en la mente y en el subconsciente, ¿no?, de una persona. Y te van formando, digamos, como persona o como persona. Yo estoy seguro que a la hora de escribir y a la hora que se me ocurrían algunas ideas, como saltar del narrador omnisciente al narrador en primera persona, a los flashbacks, uh-huh, eso es el resultado de una mezcla de influencias que yo he recibido a lo largo de mi vida, uh-huh, y que yo he preferido y que me han gustado. Y me imagino que en algún momento tú serás influencia de alguien, ¿no? Ojalá. Eso ojalá es lo que esperas. Sea, por supuesto. Pero lo que quiero decir con esto es que uh-huh, el arte es la realidad. Hay personas que, por ejemplo, cuando nos dedicamos a... Una de las cuestiones más difíciles para los adolescentes es escoger qué estudiar. Sí, bastante complicado. Una de las primeras crisis de la vida, ¿no? Y a muchas personas se pasan la vida entera tratando de construir una imagen para el resto. Uh-huh. Tratando de construir una imagen para que el resto lo piense por 10 segundos, porque esa es la verdad. Si las personas pensamos en otros o hablamos sobre otros 10 segundos, 15 segundos, y hay personas que se pasan la vida entera construyendo una imagen para que otros lo piense 10 segundos. Uh-huh. La literatura es todo lo contrario, es la realidad de uno mismo manifestada en un papel. No hay ganas de convencer a nadie de nada, es ser lo que mismo a ti te gustaría haber escrito. Entonces, es eso, es una actividad íntima. Y para los escritores jóvenes, escriban lo que a ustedes les hubiera gustado leer. Porque la primera audiencia que tiene el escritor es uno mismo. Es exactamente. Entonces, eso es importante, ¿no? Entender que somos el resultado de muchas cosas, que no es que yo estoy determinado por este escritor o por esta corriente literaria que existió en el siglo XX. Somos el resultado de cosas que a veces ni siquiera reconocemos. Y eso no hace la literatura menos válida, ¿no? Y de repente para uno no es suficiente, pero para el resto y para quienes vayan a leer tu libro, obviamente va a generar una transformación diferente. Por supuesto, entonces eso diría. El día de hoy, ¿dónde es la conferencia de prensa? Cuéntanos, por favor. El día de hoy a las 7 de la noche, en el Hotel Cumbasa. 7 de la noche. Tienen una sala de conferencia que está al frente. Sí. Así que todos están invitados, a los que les gusta la lectura, quieren descubrir a un nuevo escritor como es Aurelio Pastor Quesada, descubrir esta nueva historia que es El Juicio de la Memoria, que en realidad tiene un título bastante atractivo y por el contenido que nos ha comentado Aurelio es bastante interesante y esperemos, ¿por qué no? Si Arequipa tiene su Vargas Llosa, ¿por qué no San Martín y Tarapoto su Aurelio Pastor? Claro que sí. Esperamos que sí, ¿no? Tiene que ser. Sí.